La conversión de mi padre antes de fallecer. Hola, mi nombre es Álvaro Alexander Perencaná. Soy de San Juan Comalapa, Chimaltenango, Guatemala. Quiero relatar esta hermosa historia que viví con mi padre en los días de sufrimiento, dolor y aceptación a Cristo antes que falleciera. Quiero contarles que en estos últimos días, últimos meses, lo he estado soñando. Y saben, he llevado mucho tiempo la idea de realizar este testimonio y poder grabarlo. Pienso que a mi papá le hubiera gustado escuchar este audio y de alguna forma en sueños me manifestó su alegría y su entusiasmo. Es la razón por la cual realizo esto. Espero que te sea de bendición como para mí lo es. Voy a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La historia de mi padre es muy triste. Él perdió a su madre cuando apenas tenía meses de nacido y a su padre así que la vida no fue fácil para él, que lo único que pensaba era en trabajar y buscar cómo ganarse el pan de cada día. Para él, ese era su mundo, trabajar y buscar dinero. Mi padre se llamaba Marcos Perén. Él era un hombre de antaño que sirvió en el ejército. Él nos contaba que en el tiempo de la violencia tuvo que irse para capturar a los rebeldes, a los llamados guerrilleros. Definitivamente este servicio que él hizo lo dejó marcado. La disciplina y las reglas los aplicaba cuando él regresó a casa. Tengo en mi mente una de tantas escenas que vivimos y que no puedo olvidarlo. Cuando era niño, una tarde-noche, vi a mi padre regresar del trabajo muy embriagado. Recuerdo que con mis hermanos le teníamos tanto miedo porque a veces mostraba su cariño y la mayoría de veces nos castigaba. Esa noche comenzó a discutir con mi madre por la comida que no era de su agrado. Mis hermanos y yo teníamos tanto miedo y nos escondimos debajo de una mesa. Veíamos discutir a nuestros padres. De pronto, mi padre, muy enojado, lanzó la olla para el patio. Mi madre lloraba y mi padre, enfurecido, trató de pegarle. Mi madre solo se defendía. Fue muy doloroso para nosotros y para mi madre. Bueno, así la pasábamos en muchas ocasiones. Cuando éramos niños, mis hermanos y yo preferíamos ir a clases de doctrina y luego quedarnos un rato vagabundeando por ahí, en vez de regresar a casa y ver los pleitos de nuestros padres. Pero hubo una ocasión que mi madre nos esperó a la salida de las clases de doctrina. Muy triste nos decía que mi padre estaba borracho y la amenazó en pegarle, por eso salió corriendo. Esas eran las cosas que vivíamos con mi padre, muchas escenas como esta. Mi padre era muy serio, machista. Para nosotros era como un general, el mandamás en la casa. Incluso tenía su lugar en la cocina y nadie lo ocupaba. Pero aquel hombre que se embriagaba, aquel hombre que su mentalidad era la de un soldado, ese hombre amaba a su familia y lo único que quería es verla feliz, aunque no sabía expresar su afecto y su amor. Tenía muchas habilidades. Él era muy trabajador, pero en su rutina no había tiempo e importancia para dedicárselo a Dios. Llegó un tiempo de necesidad
El dinero no alcanzaba, ya no rendía, así que pareció la única y mejor opción irse para los Estados Unidos, para darle un futuro mejor a la familia. Fue una decisión difícil, incluso para mi madre, a pesar de lo que había sufrido con él. Pero mi madre siempre lo amó, siempre estuvo con él. Recuerdo que fuimos a dejarlo y tengo en mi mente esta escena. Veo a mi padre despidiéndose de mi madre y luego me abrazó. Esa fue la última vez y se marchó. La verdad, yo no sentía tristeza, honestamente, por lo que habíamos sufrido por él. Y de alguna forma estaba aliviado porque ya no lo íbamos a ver. Ese era lo que pensaba en aquel entonces. Gracias a Dios, llegó a su destino. El tiempo pasaba y, ¿saben? Mi padre se comunicaba de vez en cuando con mi madre. Él decía que la vida en Estados Unidos era muy dura, que se gastaba mucho dinero para poder comunicarse con nosotros. Así que él hablaba con mi madre solo el tiempo necesario. Recuerdo que escasamente lo saludábamos en Navidad o otras fechas. Honestamente, yo le tenía algún rencor, o tenía en mi mente la figura de un hombre cruel que nos hizo sufrir. Nos enteramos que donde él vivía también se emborrachaba, y yo llegué a pensar que nunca más lo íbamos a volver a ver, que por hacer eso le iba a pasar algo. Pero gracias a su esfuerzo y su trabajo, nunca nos faltó la comida en la mesa y siempre nos apoyó en nuestros estudios. Teníamos lo que necesitábamos y hasta logramos hacer cosas que no imaginábamos. En el fondo sabíamos que papá nos amaba, aunque le costaba expresarlo, y que por su enfermedad del alcoholismo lo alejaba de nosotros. Pero había otra cosa. Mi padre empezó a desarrollar una enfermedad en los pulmones. Esta enfermedad lo adquirió muchos años atrás y lo traía cargando mucho tiempo, pero cada vez empeoraba. Recuerdo que mi padre tenía planificado regresar a casa y había marcado ya una fecha. Cuando yo me enteré de esta noticia, honestamente me asusté. Creo que lo común debió de ser sentir una alegría, sentirme feliz que mi padre iba a regresar a casa después de 10 largos años. Pero tenía en mi mente todas esas cosas que sufrimos con él y sentí temor. El miedo de volver a sufrir con él. La verdad, me preocupé demasiado. Pasaban los días y pensaba en esa fecha en que mi padre iba a regresar. Él tenía programado una fecha, pero no fue la voluntad de Dios y sucedió que fue detenido por inmigración. Él prácticamente era un inmigrante. Había tenido ya algunos encuentros con inmigración y se había librado de muchas, pero esta vez no fue de su conveniencia y fue detenido. Nos enteramos de esta noticia por otro familiar que se encontraba en los Estados Unidos. No supimos nada de él durante un largo mes. Sé que podrán decir que es poco tiempo, pero la situación en mi casa se volvió preocupante. Mi madre estaba muy nerviosa, mi padre estaba detenido y no sabíamos nada de él, ni dónde lo tenían o si le pasó algo. Mi madre llegó a pensar muchas cosas, pero su único soporte, su único alivio, fue mantener la esperanza en Dios. Ella todas las mañanas oraba para pedir por el bienestar de mi padre. Nos habíamos acostumbrado a vivir sin él, hasta el punto de llegar a estar mejor sin él. Pero sabíamos en el fondo que era nuestro padre, así que lo único que podíamos hacer es orar por él y esperar su regreso. Recuerdo un día que fui a estudiar.
Al mediodía mi mamá me llama para decirme estas palabras muy emocionada. Hijo, tu papá va a salir hoy y ya vamos en camino a traerlo. Yo me quedé sin habla, no supe qué decir. Solo le agradecí y me quedé pensando y pensando. Bueno, terminaron mis clases y debía regresar a la casa. Iba muy temeroso y pensando qué le iba a decir a mi padre. Cuando llegué a mi casa, toda la familia nos estaba acompañando para recibirlo. Esperamos y esperamos y de momento llegó el bus y se detuvo delante de la casa. Estábamos muy nerviosos y de repente entró mi padre. Saben, me llené de tantos sentimientos y me di cuenta de algo. Mi padre ya no era aquel hombre grande y fuerte. Los 10 años marcaron su vida. Tenía el pelo blanco y no pude aguantar y comencé a llorar de alegría, de volver a ver a mi padre. Lo abracé y no supe qué decirle en ese momento. Saben, yo pensé que nos iba a tratar de la misma manera que antes, que sería ese general de nuevo, aquel que nos daría órdenes y que si no las cumplíamos nos castigaba, que con él no tendríamos la confianza o el apoyo que muchas veces como hijo necesitamos de los padres. A medida que pasaban los días, iba conociendo mejor a mi padre y poco a poco iba creciendo no solo la confianza, sino el amor de padre e hijo. Y mi padre estaba cambiando. Se volvió como un amigo de confianza, ¿me entienden? Un amigo que puedo contarle cosas importantes que me pasaba y él estaba ahí para escucharme. Pero a medida que pasaban los días, también la enfermedad que se estaba desarrollando en sus pulmones iba de mal en peor. Recuerdo que desde que regresó a la casa, solo lo vi unos 3 o 4 meses, completamente sano. Y luego los síntomas de esa enfermedad se hicieron más notorios. Tenía mucha tos, todo el tiempo, una tos muy seca. Se empezaba a fatigar por cualquier esfuerzo. Entonces decidimos con toda la familia llevarlo al médico. Se hicieron varios exámenes, laboratorios y luego esperamos un tiempo para los resultados. El día en que nos enteraríamos de lo que realmente mi padre tenía, él comenzaba a fatigarse más y más. Respiraba muy rápido, con dificultad. El doctor volvió a evaluarlo para confirmar los resultados y entonces nos dio la información: fibrosis pulmonar. Mi padre estaba padeciendo de fibrosis pulmonar. Para los que no están familiarizados con este diagnóstico, pues la fibrosis pulmonar es una enfermedad degenerativa y que no tiene cura. Es una condición en donde el tejido profundo de los pulmones se va cicatrizando. Esto hace que el tejido se vuelva grueso y duro. Esto dificulta el aliento y es posible que la sangre no reciba suficiente oxígeno. Esta noticia fue devastador para toda la familia. Y saben, le ocultamos el resultado a mi padre. No sabíamos cómo decirle y confiamos en Dios para que Él pueda sanarse. Saben, yo no me quedé conforme con el resultado del doctor. Yo tuve la bendición de estudiar enfermería y en mi trabajo recibí mucha ayuda de algunas doctoras y por recomendación de ellas realizamos nuevamente otros exámenes. Hablé con cada doctora de mi trabajo, pero todas dieron el mismo diagnóstico: fibrosis pulmonar. Creo que en el fondo de mi corazón guardaba la esperanza que alguien me dijera que se habían equivocado y que sí tenía cura. Pero no, volví a confirmar. Mi padre aún no lo sabía, pero a mis hermanos y hermanas, incluso a mi madre, debía confirmarles y decirles. Fue lo peor que nos estaba pasando. Cuando más amor había en la familia,
cuando las cosas habían cambiado para bien, cuando mi padre era como mi mejor amigo, esa persona que nunca pensé que cambiaría. Pero Dios tenía un plan para él. Mi madre y mis hermanos no creían lo que estaba pasando, pero a él se lo ocultamos. Así fue. Él iba empeorando, pero su amor a nosotros iba creciendo también, tanto que llegué a un punto donde todo era con él. Mis cosas, mis planes, mis sueños, todo se lo contaba. Él seguía teniendo esperanza de que algún día se recuperaría y nos íbamos a apoyar en hacer cosas para la familia, no sé, un trabajo, algún negocio juntos, pero cada vez se deterioraba más por su enfermedad. La tos seca y persistente que no desaparecía con nada, tantos medicamentos. Perdió el apetito y por lo tanto comenzó a adelgazar rápidamente. Respiraba con dificultad. Ya tenía medicamentos de rutina o medicamentos que se tenían que tomar diariamente. Por su condición dejó de beber alcohol. Ya no era como antes, ahora era como un niño. Pero había algo muy importante que a él le hacía falta. Y debido a su sufrimiento empezó a tener la necesidad de buscar a Dios en su vida y en su corazón. Y la familia llegaba a visitarlo, a compartir junto a él oraciones y rezos. En el transcurso de los días, más y más personas y congregaciones llegaban a visitarlo, a animarlo. Le apoyaron para aumentar su convicción y su fe en el Señor. Entonces decidimos orar mucho más por la salud de mi padre. Pero a medida en que las congregaciones oraban más y nosotros de igual manera, pareciera como si no tuviese efecto las plegarias. Y mi padre comenzó a sufrir mucho más. Tenía dolores que solo él podía experimentar. Él sintió la urgencia de asistir a la Santa Eucaristía, pero lastimosamente él ya no podía salir. Y las veces que pudo, le fue tan complicado. El frío le afectaba tanto, que necesitaba el calor para sus pulmones. Se ponía debajo del sol, pasaban horas y a veces se quedaba dormido. Lo teníamos que ir a levantar de la grama del jardín. Él sufría un dolor en sus pulmones y extremidades. El dolor que sentía era insoportable. Los analgésicos que le daba ya no le hacían efecto. Busqué alguna alternativa. Alguien podrá identificarse conmigo. Cuando amas tanto a una persona y lo ves sufrir, uno hace lo que sea necesario para poder ayudarlo. Conseguí unos sedantes. Para este medicamento es necesario tener una receta médica. Habían ocasiones en que mi padre llegaba hasta gritar de tanto dolor. Y a quien llamaba era a mí. Lo tuve que sedar muchas veces, hasta el punto en que también este medicamento ya no le hacía efecto. Como familia teníamos la esperanza de su recuperación, pero estábamos equivocados con lo que le pedíamos al Señor, porque en nuestra desesperación queríamos que se recuperara, que pudiera decirnos: me siento mejor, vamos a la iglesia. Seguimos orando sin cesar, pidiendo a Dios que lo sanara. En ese momento no entendíamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Solo pensábamos, solo queríamos que se recuperara, pero estábamos equivocados tratando de ordenarle a Dios para cumplir lo que queríamos. Una congregación llegaba a decirnos lo que en revelaciones y visiones a ellos les habían dado, que mi padre se recuperaría. Pero estábamos equivocados. Todo era más confuso y mi padre no se recuperaba. En sus enormes gritos, quejándose todos los días, ahí en su cama donde el dolor aumentaba cada vez más, ahí desde su gran dolor, mi padre le agradecía a Dios.
Durante las 12:01 de la mañana, con sus pasos tan lentos, se levantaba a orar y se pasaba las horas hablando a solas con Dios. En su condición de enfermo, se sentía fortalecido cada vez un poco más. Recuerdo un rosario que le regalé y tomándolo de sus manos, oraba. Pero por otra parte, sus pulmones se deterioraban mucho más. Yo dormía en un cuarto a la par de donde él lloraba amargamente. Y me imagino un sufrimiento tan grande que solo él pudo experimentar. Mi padre sufría mucho, ya no podía movilizarse solo, así que cayó en cama. La tos seca era persistente y cada vez le dificultaba respirar. Lo teníamos que nebulizar muchas veces durante el día. Y también tenía un colapso renal. Sus riñones estaban enfermos. Comenzó a hincharse. Y claro, también recibía su tratamiento, pero ya no le hacía efecto. Iba empeorando extremadamente. Pero su relación con el Señor cada vez era más fuerte. Su carácter había cambiado. Lo podíamos notar toda la familia. Para mi padre, lo que pasó en el pasado y su comportamiento se había quedado atrás. Nos sentimos tan unidos en esos momentos a pesar de lo que la familia estaba pasando junto a él. Mi padre todo el tiempo se mantenía orando. Ofrecía su dolor y su sufrimiento en apropiación de sus pecados, aunque él no lo sabía. Ya no podía respirar bien, pero rezaba en voz baja. Y durante esos meses su mentalidad había cambiado y su conversión se notó. En las últimas semanas tuvo la bendición de conocer a las hermanas Teresitas, monjas de la localidad, que su principal misión es visitar enfermos y llevarles la Santa Comunión. Y fue el mejor regalo para él en los últimos días. Todavía recibió la unción de los enfermos un día antes que él falleciera. Recuerdo el día sábado que nunca olvidaré. Después del almuerzo estábamos con todos los hermanos y mi padre, por su falta de apetito, comió muy poco y luego, como de costumbre, salió a recostarse sobre la grama del jardín donde él le gustaba solearse. Luego, antes de irme a trabajar, fui a buscarlo y lo encontré durmiendo. Lo levanté y lo llevé a su cama. Me senté junto a él. Sentía una sensación de soledad y un extraño ambiente ahí adentro. Vi a mi padre sufrir más de lo normal y sentí la necesidad de expresarle todo mi sentir. Y con un gran sentimiento al ver que él ya no podía responderme, mis lágrimas cayeron y él también lloró. Lo abracé y me sentí en un momento de amor, de dolor y al mismo tiempo una gran paz. Luego, después de ese momento, más tarde, cuando estaba de turno, eran como las 11 de la noche, cuando recibí la llamada de mis hermanos, diciéndome lo que pasó. Después de la historia de mi padre, puedo terminar concluyendo que mi padre está en paz. Estoy seguro porque logró reconocer en su vida que siempre estuvo nuestro Señor Jesucristo y que siempre lo amó y que por medio de su vida, sufrimiento y especialmente su enfermedad, logró reconocer la grandeza de la gracia de Dios. Y ahora lo entiendo mejor.
Todos queríamos que mi padre sanara o que tal vez nunca le hubiera pasado nada, pero Dios tenía un propósito en la vida de él. Su enfermedad era un medio de sanación de su alma, aunque no de su propio cuerpo. En su dolor pudo experimentar cómo Dios nos moldea, como un alfarero al barro, como el oro pasar por el fuego. Ese fue el proceso de conversión de mi padre, a través del sufrimiento. Lo importante fue ver el agradecimiento de mi padre y su entrega total a Dios en medio del tremendo dolor. Jesús nos enseña a aceptar la voluntad de Dios y a adorarle aún en el sufrimiento. Lo vemos en San Mateo 26:39, que nos dice así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús nos enseña a aceptar la voluntad de Dios y a adorarlo desde el sufrimiento. Aunque todo parece tan gris y tan oscuro, hay que aceptar la voluntad de Dios. Debemos de confiar en lo absoluto en su voluntad y todo estará bien porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Recuerden Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y si en estos momentos, por gracia de Dios, te encuentras bien, por favor, no esperes una tribulación para acercarte al Señor. No esperes problemas o enfermedades para acercarte un poco más, porque pueda que para el futuro sea demasiado tarde. O no tengas esa oportunidad, no tengas ese tiempo para acercarte al Señor y mueras en pecado. Debemos aceptarlo con amor. Y es que no hay nadie que tarde o temprano no participe del sufrimiento. Y eso es claro. Y es que yo no conozco a nadie que no tenga problemas. Hay quienes ante el sufrimiento de la vida se rebelan contra Dios y le echan las culpas de todas sus desgracias. Le dicen: ¿por qué me has hecho esto? Prefiero morir que vivir. Quiero suicidarme. Así no vale la pena vivir. Algunos exigen salud como si fuera un derecho y dicen: si no tuviera hijos que cuidar, si estuviera solo, pero tengo una familia que alimentar y tengo muchos problemas que resolver, muchos planes que realizar. Pareciera que le dicen a Dios que ellos son seres indispensables en el mundo. Pero Dios no se divierte viéndote sufrir, como si tu dolor y tu enfermedad fueran caprichos de su entretenimiento. Imagino que Dios se siente muy contento cuando ve que tú te realizas a través del dolor y maduras y llegas a ser mejor y más feliz. La peor desgracia que le puede pasar a un hombre no es estar enfermo, sino ser un inútil que no sirve para nada y que al morir se sienta vacío por dentro por haber desperdiciado su vida. Pero si ama y ofrece su dolor, aunque esté en una silla de ruedas, su vida estará plena de sentido y se realizará como persona y será feliz. Nosotros los católicos le damos tanto valor al sufrimiento. Algunos piensan que un cristiano fiel siempre debe estar sano y que le debe ir bien si ora lo suficiente. Ellos dicen: si uno tiene suficiente fe, será sanado. Es como una garantía. Esta es la gente que cree en el evangelio de la prosperidad. Esta teología proclama que quien se convierte automáticamente a Jesús recibe como resultado inmediato salud abundante y prosperidad financiera. La idea aplica así que los verdaderos fieles cristianos nunca deberían ser pobres ni experimentar la enfermedad
según ellos. Pero por supuesto que Jesús sana. Eso es totalmente cierto. Y nosotros creemos que Jesús sana, si esa es la voluntad del Padre Eterno para la persona. Yo he sido sanado y liberado de muchos problemas, incluyendo el alcoholismo. Conozco a un católico que fue sanado de cáncer. Mi esposa fue operada espiritualmente. El sufrimiento nos lleva a Dios, que es amor. Nos hace más sensibles ante el sufrimiento de los demás y nos ayuda a madurar personalmente. El hombre que no ha sufrido no tendrá la madurez suficiente para amar de verdad y será más duro e insensible ante el dolor de los demás. Por eso dice un dicho antiguo: quien no sabe de dolores, no sabe de amores. El sufrimiento es un tesoro de Dios, un instrumento de Dios para acercarnos más a Él, si sabemos aceptarlo con amor. De otro modo, puede ser un medio de desesperación para el que no tiene fe y solo piensa en terminar con todo cuando antes y suicidarse. Evidentemente, el sufrimiento por sí mismo no vale nada, si es que no se ofrece con amor y por amor. Pero cuando se ofrece a Dios con amor, tiene un gran valor redentor en unión con los méritos de Jesús. Por eso debemos pensar en tantas personas que están alejadas de Dios y que están en peligro de condenación eterna por sus propios pecados. Pero si nosotros ofrecemos por ellos nuestras oraciones y sacrificios, Dios les puede conceder gracias extraordinarias que pueden conseguirles su conversión y salvación. Por último, quiero agradecer a Dios por la vida y el ejemplo de mi padre. Y a ti que escuchas este audio, quiero agradecerte por interesarte y espero en el nombre de Jesús te sea de bendición y puedas reflexionar en él. Este es un esfuerzo de nuestro pequeño ministerio, Proyecto de Amor, en la voz, su servidor Álvaro Perencaná, y en el audio y arreglo, Wilmer Morales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé que todo lo haces por mí, que has sufrido para ver feliz a toda la familia. Y hoy solo quiero agradecer por todo lo que haces por mí. Feliz día, papá. Y sé que todo lo haces por mí, que has sufrido para ver feliz a toda la familia.